De todo este ambiente y este contexto político que les acabamos de mostrar, en el que avanzan las iniciativas de reformas, incluyendo por supuesto la reforma al Poder Judicial, es básico escuchar y principalmente entender a todas las voces, pero especialmente a quienes pueden darnos más claridad a partir del conocimiento, de la propia experiencia y también a la distancia de las filias y fobias apartidistas. Agradecemos que esta noche nos acompañe en el estudio de Unife el magistrado Juan Jaime González Varas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues decíamos que esta reforma al Poder Judicial ha generado debate, polémica, incluso algunos encuentros, pues por la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, por la elección popular, a través del voto popular de juzgadores, y principalmente se señala sobre la fragilidad de la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Sí, es correcto. Creo que de entrada hay que ser un poco autocríticos con la decisión popular. La decisión popular es que hay un sentir de falta de justicia. Eso no lo podemos hacer a un lado tampoco. Sí hay un deseo de una reforma, y un deseo de modificación, pero la reflexión final y profunda es cómo vamos a cambiar este deseo indebido de justicia, ¿no? La justicia no solo es el Poder Judicial Federal, la justicia, como se ha platicado en diversos foros, lo integran las fiscalías, todas las personas que participan, las clínicas de defensoría gratuita, que tanta falta hacen también para que tengan acceso a las personas, los poderes judiciales locales y el federal. Muy importante aquí también marcar la diferencia entre que tenemos poderes judiciales locales, que mucha gente no conoce la diferencia, que de hecho, curiosamente, muchos poderes judiciales locales actualmente se eligen políticamente, por designios de los congresos, del gobernador, por cuotas partidistas. Claro. Muy distinto el Poder Judicial, que los que somos magistrados, personas magistradas, jueces, accedemos por una cuestión llamada carrera judicial, que es un proceso de evaluación de vigilancia de concursos de exámenes. Pues todo este sistema, de alguna forma, a la gente no le ha sido suficiente, y eso de entrada pues tenemos que reconocerlo. Lo que entonces entra al debate es si algo no está funcionando porque el sentir ciudadano es de falta de justicia, y eso no lo podemos echar de lado. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Y si la reforma es suficiente para eso. Ahora, pero justamente el pues cambiar, por ejemplo, la carrera judicial y pensar que la elección de cualquier egresado de la carrera de Derecho va a ser más pronta, más expedita, en la lógica más mínima, pues te alejaría del resultado, ¿no, magistrado? O sea, pareciera que lo que se busca es garantizar que llegue un juez con toda la experiencia en cualquiera de las materias en las que se va a especializar, y perdón que utilice el término, pero no un leguleyo cualquiera que sea bueno para el mitin y bueno para la conquista, o que traiga un capital enorme para promoverse. Sí, totalmente. Y además, la carrera judicial es una carrera de madurez y profesionalización, como es en cualquier profesión. Sí. De madurez, profesionalización y especialización. Yo mismo ahora les puedo decir que siendo magistrado de circuito, habiendo pasado una carrera judicial, estudiado diversas cuestiones, yo, por ejemplo, no soy una persona especializada para ser un juez penal de control de ejecución de sanciones, o un juez especializado en materia laboral. Claro, uno se puede poner a estudiar y tiene todas las herramientas para hacerlo y una curva de aprendizaje que puede romper. Pero el tema es, no tenemos tiempo tampoco en la justicia para que todas las personas se suben al barco a romper esta curva de aprendizaje. Cuando uno se enferma del corazón, no va con el urólogo. Sí, son especializaciones, son carreras de madurez y profesionalización que se dan en todas las profesiones. Entonces, por más que hayan estudiado medicina 10 años y tengamos 10 doctorados. Exacto. Entonces, no, es casi contralógico pensar que cualquier persona, sin apostarle a un... Podemos pensar cuáles van a ser estos requisitos de evaluación, de acceso, de experiencia. Eso lo podemos discutir, podemos modificar, pero quitarlos o pensar que cualquier persona, sin que tenga unos requisitos estrictos de evaluación, de acceso, de calificación, de evaluación y permanencia, puede ser cualquier persona. Claro. Y cambiar este objetivo por lo subjetivo, que es el voto popular, pues nos pone en duda, ¿no? Sobre estos requisitos de evaluación, quienes defienden la reforma aseguran que pues serán puestos a elección los mejores perfiles con las credenciales necesarias. Quienes están en contra de esta reforma también argumentan que la ciudadanía desconoce precisamente las tareas de los juzgadores, como tú decías, ¿no? Incluso ni siquiera conocer nuestro poder judicial a manera local.
De hecho, sí, desconocemos porque no estamos cercanos realmente a todos los tipos de justicia, a los poderes judiciales locales. Pero Hoy quizás por hoy- no tendrían tampoco por qué estarlo, ¿no? O sea, lo único que tendríamos que saber, magistrado, es, a ver, que la última experiencia que yo tuve con el Poder Judicial, yo me sentí que se me hizo justicia. Pero ¿qué me interesa si fue hombre, mujer, popular, no popular o qué? ¿O quién Y lo propuso? Exactamente. ¿O quién lo propuso? Y además, pues los poderes judiciales en los estados, cada uno funciona con ciertas particularidades. Los estados son libres y soberanos, tienen ciertas dinámicas internas del contexto social, conocen a su propio contexto, es decir, se van modificando. Y pues es muy complicado. Por ejemplo, hoy por hoy no se ponen de acuerdo nadie, ni a favor ni en contra de la reforma. Ajá. ¿Cuántas boletas vamos a firmar? ¿Cuántas Claro, boletas ¿cuántas- vamos a votar? cuántas personas no, aparecerán? es verdad, no es ni a favor ni en contra. No hay un número exacto. Porque Porque no hay un además, acuerdo. ¿qué se podría elegir, magistrado? La A ver, reforma abarca desde jueces y magistrados federales hasta locales. Esto es muchísimo. Lo federal es más fácil entenderlo, pues son los magistrados de circuito que resuelven amparos. O sea, es como la imagen más clara que a lo mejor tienen las personas o lo que se ha socializado a través de la reforma. Luego vienen jueces. Jueces hay de muchos tipos. O sea, hay jueces penales, de Familiares. ejecución, familiares, jueces civiles que resuelven familiar, jueces de procesos civiles federales. Y luego abajo, Ajá. en el ámbito local, una locura. Tenemos salas de Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, en la Ciudad de México, de lo familiar, de justicia para adolescentes, de materia penal, es decir, y además, la persona que va a votar, ¿cómo vamos a calificar que el perfil de la persona juzgadora de justicia para adolescentes es idóneo? Y ante esa sensación por parte de la ciudadanía de la falta de acceso a justicia, de la falta de garantías, pues por lo menos en el discurso se lleva esta reforma como la justicia social, la justicia para todas y todos, la justicia para el pueblo, pero En eso estoy de acuerdo, fíjate, pero creo que no lo resuelve el voto popular, que es distinto. precisamente sobre eso quiero preguntarte. O sea, si esta reforma lo resolvería, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que abarca la reforma es lo del tiempo razonable, ¿no? De darles un tiempo a los juzgadores para que determinen una sentencia y con eso eliminar el número que tenemos creciente de personas en prisión Por ejemplo, preventiva. Creo que son 6 meses para asuntos tributarios y 1 año para asuntos penales, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero hoy por hoy tenemos plazos, por ejemplo, a nivel federal. Si ustedes ven la ley de amparo, un tribunal colegiado tiene que resolver un expediente de amparo en 3 meses y sí se hace, porque si no el consejo les cae en visitas tanto ordinarias como extraordinarias y los magistrados caen, son sancionados, pueden ser inhabilitados, pueden ser no ratificados, etcétera. Eso existe. El problema de la sensación de justicia y de la reforma por poner plazos es que pensemos que el amparo que llegó a la magistratura, a las personas magistradas federal, no empezó ahí. Empezó a lo llegó mejor en un desde- juicio familiar local. en que un se fue ministerio en un público. ministerio público. Ajá, en una búsqueda incansable de una persona desaparecida. Lamentablemente, es una sensación de justicia. Yo la puedo entender. Y eso puede llevar 10 años. O sea, la investigación, la búsqueda del proceso penal, hasta que llega un juez local penal y luego vamos a la justicia federal, a un amparo y a una revisión. Yo estoy de acuerdo con los plazos. Algunos existen. Si vamos a mejorar toda la justicia y todos los plazos, hay que ver cómo. Me parece que esta reforma no está, por ejemplo, dimensionando todos los problemas de justicia que existen. Por ejemplo, sino los que les preocupan, como los de justicia fiscal. No Y puede ahora, ser. en un asunto también que tiene que ver con plazos, una revolución de este calado a un sistema, a un poder entero, a un sistema de justicia en donde se pretende llegar al estadio idóneo, pues pensar que se tiene un mes para aprobarla con esta celeridad, quizás ahí también es lo que dice, a ver, no se está buscando lo idóneo, no se está buscando lo perfecto, sino se está buscando lo inmediato, ¿no? Lo presuroso. Se ha dicho en muchos foros, y como yo empecé diciendo, porque luego dicen, está defendiendo la posición. No, no tiene que ver. Hay un reconocimiento, como yo empecé diciendo, de un clamor de justicia y de problemas sociales que a lo mejor hay que modificar en la reforma judicial. Ese es un bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es el tema, ¿no? Y justamente creo que a la reforma le falta. Ya lo han dicho por ahí, no es la primera, pero no podemos dejar de lado para una reforma posterior una fiscalía, sino las fiscalías, si nos vamos a tomar en serio una reforma integral de justicia, porque ahí empieza una falta de sensación de justicia. Tampoco si no nos vamos a tomar en serio, por ejemplo, la necesidad de que las personas puedan tener un acompañamiento serio de una persona abogada
a lo largo de los juicios. Luego dicen, ¿por qué llegan nada más los juicios que pueden pagar? Bueno, es un problema de justicia, hay que atenderlo, pero no es cosa de la persona juzgadora. Precisamente el tema de justicia también pues se refiere a la cantidad que los países invierten precisamente en justicia. Según la OCDE, México es de los países que menos invierte en justicia. La OCDE misma dice que solamente hay 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes en México, que eso, por supuesto, genera cargas de trabajo, asuntos de justicia que no se pueden resolver en el tiempo que deberían. Es cierto, debidamente la carga es mucho. También podemos buscar y explorar mecanismos para agilizar los procesos de justicia. Eso es cierto. Yo siempre le he apostado, por ejemplo, a nuevas tecnologías, a mejorar los procesos, incluso de sistematización de los procesos, para que sea más práctico, más fácil que los expedientes se integren y lleguen a la posibilidad del estado de resolución. Lo podemos ver. Pero esta inversión no solo es para que haya más jueces, sino también tiene que ver, y yo voy a insistir siempre, en que hay un acompañamiento debido. A mí las personas me preguntan, tengo este problema, ¿qué hago? Sí, pero como persona juzgadora uno no puede estar asesorando a las personas que después va a llegar su caso al escritorio. Hacen falta clínicas de asesoría gratuita. Sí. Hace falta fortalecer las defensorías públicas en todas las materias. Es decir, si una persona tiene un problema familiar, debería poder acudir con accesibilidad y transparencia a un abogado que le asesora a llevar su caso. Y de manera, además, con una defensa materialmente buena, ahora, aceptable, con dignidad digna. Se ha visto, a partir de lo discursivo de esta reforma, al Poder Judicial como el enemigo y además como el factor que ha entorpecido la justicia, ¿no? Son los jueces, son los magistrados, son los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes pareciera que están deteniendo el proceso. Pero ¿qué pasa con los policías que ahora participan, por ejemplo, en inclusive la conformación de las carpetas judiciales? ¿Qué pasa con las fiscalías? ¿Qué pasa con las defensorías, como bien apuntaba? Pues tendría que pensarse en todo y no nada más concentrarse en el Poder Judicial y particularmente en sus jueces y magistrados, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, vamos por una reforma judicial en serio. Yo le digo reforma judicial en serio. Una reforma judicial en serio implica valorar el reconocimiento del diagnóstico popular de la falta de sensación de justicia, por lo menos que hay que ser autocríticos. Sí. Hay que ver qué vamos a cambiar y cómo, pero hay que apostarle a muchas cosas que claramente faltan. No es el enemigo del Poder Judicial, por lo menos lo digo yo a título personal. Grandes casos se han resuelto. No es cierto que solo se sirva a grandes intereses. No, hay muchos criterios. Estamos hablando ahora de criterios. Hay muchos casos de la Corte, por ejemplo, inimaginables que han fallado en contra de aseguradoras siendo ciudadanos de a pie, que han robustecido las facultades de investigación cuando hay niños, niñas involucrados, adolescentes, víctimas, etcétera. Es decir, el grueso de los casos en realidad que se fallan en las salas tienen que ver con personas de a pie. Ahora, pero también, perdón, magistrado, que lo interrumpa, pero muchos de estos grandes casos que le duelen y que le incomodan al gobierno, pues son por torpeza de sus argumentos y también fallas en el entendimiento. O sea, grandes empresarios, grandes corporativos, grandes intereses, también luego pues llevan sus procesos fincados en la ley y al gobierno les incomoda de que los juzgadores digan, bueno, pues esta es la ley, no le conviene al país o no le conviene, pues no te vayas contra nosotros, dile a tus legisladores que cambien la ley, porque por ahí va la cosa, ¿no? Y mira lo preocupante del tema, hablando de grandes poderes y grandes intereses que desde luego existen. Yo decía, la otra vez platicaba y digo, bueno, si la solución para todos los problemas de justicia en México es el voto popular, ¿a qué riesgos nos vamos a enfrentar cuando estos grandes poderes, el que quieran, político, económico, televisivo, aseguradoras, el que quieran, va a mover hilos, porque no podemos calar, eso es un riesgo latente, en contra de la persona a pie que va a poder votar? Es decir, va a haber posiciones públicas de personas candidatas que van a estar impulsadas por un poder detrás. Ahí están las bancadas, promovidas justamente por intereses. Que precisamente, pues desde el oficialismo se promueve lo contrario, ¿no? Luchar contra el nepotismo, contra la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con luchar con el nepotismo. Contra la impunidad, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho, nepotismo, vámonos. Fue un problema, ha mejorado muchísimo, sí, desde luego, pero nepotismo, nadie podríamos estar en contra de que eso se tiene que erradicar. Eso tendría que ser en todas partes. Es decir, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo, es que el diagnóstico tiene cosas buenas.
No podemos decir tampoco que... decir que ¿Qué vamos a sería luchar para ti por lo un- perfectible? Lo que ves bueno, pero que podría ser mejor. Yo creo que le falta, le faltan cosas, le falta mucho. Tomarnos una reforma judicial en serio, de verdad sí tiene que empezar con trabajar por lo menos con un asomo a las fiscalías. No podemos dejarlas de lado. No podemos dejar de lado clínicas de asesoría gratuita o defensorías públicas fortalecidas. Yo sí creo que las personas tienen que tener un acompañamiento, lo digo puntualmente. Y también yo enfatizaría trabajar en criterios de acceso, pero de verdad vamos a trabajar en criterios de acceso. Es decir, si nos vamos a poner en este sistema de votación, lo que sea, ¿quiénes van a llegar y cómo esas listas y cómo, bajo qué exámenes, bajo qué profesionalización, bajo qué requisitos? En realidad no tenemos nada muy claro de eso. Hay esbozos de que se va Además, a trabajar, saber quiénes van a salir a votar. de que se van a decir, de que se van a poner, pero en realidad no podemos, y esto sí es un riesgo latente, no podemos pensar en un sistema de justicia sin que las personas juzgadoras que lleguen a ocupar estos cargos, los que sean, tengan la madurez suficiente. Y lo digo en madurez porque no solo es un tema de capacidades, porque las personas potencialmente pueden tener las capacidades, Las credenciales, sino la las experiencia. competencias Sí, sí. y el desarrollo profesional preciso para poder tener la madurez de ocupar el cargo en el momento en que debe ser, que además es una carrera de vocación, ¿eh? Y preocupa en este sentido. Mucha vocación. Sí, sí, preocupa en este contexto que estamos hablando la actitud que escuchábamos y veíamos hace unos instantes de un Gerardo Fernández Noroña, pero que le hemos escuchado a muchos de los miembros de la Cuarta Transformación que dicen el voto popular ya estuvo el 2 de junio, ya la gente dijo qué quería y pues bueno, sí están los foros, pero es trámite. Nosotros ya sabemos que vamos a votar y lo decíamos, vengan a decirnos cómo deben de ser las cosas, nosotros ya sabemos y no nos importa. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor lo que la gente sabe que quería es que no quería esto. Porque yo siempre lo he dicho, o sea, sí, no podemos ser de lado que no tiene una sensación de falta de justicia. Si a lo mejor Y todo necesitamos- siempre, además no nada más el Poder Judicial, todo es perfecto. El tema es, no es cierto que porque exista esta sensación y estas personas lo que quieren es un clamor de un sistema de justicia mejor. Porque esto sí a lo mejor sí venía inmerso, pues no al 100%, pero sí una parte del voto. Sí es cierto, no podemos dejar de lado el voto popular. Sí hubo un clamor por un mejor sistema de justicia. Sí, sí. Ahora, no tengo mis dudas de que eso sea un voto porque esta sea la reforma no perfectible. Se necesita todavía, puede discutirse, puede tener ajustes y desde luego que le falta. Yo diría, preguntémosle a cualquier ciudadano de a pie. ¿No le gustaría tener un acompañamiento en una defensoría pública gratuita accesible? O sea, que pudiera tener, por ejemplo, que si tiene un problema familiar, que supiera dónde ir en su colonia, dónde ir en su alcaldía o dónde ir en sus círculos cercanos de sociedad a buscar un abogado que le pueda llevar el caso de manera... Yo creo que cualquier ciudadano les va a decir que sí. Y eso no viene en la reforma. Claro. Es parte del diagnóstico que votaron y parte del remedio que le falta. Sí, sí. Bueno, y ahora yéndonos a escalas de las esferas más altas de la justicia en México, se propone eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, que en vez de tener 9 ministros, tengamos, en vez de tener 11 ministros en la Suprema Corte, tengamos 9. ¿Cómo afectaría esto la justicia en México? ¿Se afectaría, por ejemplo, en las votaciones, en el número de votaciones? Mira, hay una parte entre 9 y 11, más allá de que yo creo que las personas jugadoras son nombrados para el periodo en que fueron nombrados y tienen que terminarlo, dejándose de lado, en términos orgánicos, yo creo que entre 9 y 11 se puede, sí se puede. Hay un problema además que me parece más criticable, que es que quieren que todo se vea en el Pleno. ¿Qué es el Pleno? Es lo que se televisa y lo que se discute. Es decir, Sí, cerrar varias estas sesiones privadas. audiencias privadas y también desaparecer 2 salas, ¿no? Desaparecen 2 salas, básicamente quieren que solo funcionen los 9. Ajá, los plenos siempre que juntos. todos lo voten y que todos lo voten Públicamente. Eso es, digamos, imposible. Inclusive no, y además peligroso, ¿no? Es Por ejemplo, imposible. hay asuntos Vemos cerca de, en la sala ahorita estamos viendo cerca de 50 asuntos por cada miércoles. Si ustedes ven nada más en tiempo en comparación en las sesiones televisadas que se hacen en el Pleno, se ven 2 asuntos en Pleno Por cuando pleno. terminan, lunes, martes y jueves. Los miércoles se ven salas, se ven más de 50 asuntos. Abrir esto a una discusión a lo mejor igual de elaborada, pues lo que nos va a hacer es retrasar o Un poco más, todavía más. o colapsar las capacidades de tiempo real de los asuntos.
Al final de cuentas es algo que hay que ver si pasa y hay que ver si se puede ajustar o cómo. Decía yo del 9 a 11, pues no sé, creo que el funcionamiento de las salas es dinámico. Creo que en todo caso, y ya, ahora abordando y apoyando a lo mejor alguna crítica constructiva a la reforma, a lo mejor algunos asuntos podrían verse en pleno, algunos muy destacados, ¿no? A lo mejor, ¿sabe qué le falta yo creo que al pleno? Discutir asuntos de los que se discuten en sala. Por ejemplo, los que yo les comentaba, donde se gana el ciudadano a la aseguradora, donde se hace justicia a mujeres desaparecidas. Sí, no solo temas de interés no nacional. solo temas, pues es que en realidad todos son de interés nacional. No solo temas, fíjate, en el pleno tenemos acciones y controversias. Entonces son generalmente temas donde los actores son estatales. Sí, sí. ¿No? Estado, municipio, poder judicial, poder legislativo. Entonces se vuelve temas politizados, digámoslo así, ¿no? Por los actores mismos que intervienen como partes en esos. Creo que le faltaría al pleno, a lo mejor sí, no subir todo, sería impráctico, inviable. Lo digo con 15 años de experiencia en la Corte, pero a lo mejor sí, subir 1, 2, 3, 4, ver asuntos, ¿no? Donde la gente realmente entienda y vea pues que en realidad trabaja también la justicia para la ciudadanía en la medida de lo posible. Claro. Pues magistrado, muchísimas gracias. Ahí está una conversación pendiente que tendría que seguir aquí en nuestro país, y qué gusto recibir al magistrado especialista en Derecho Constitucional, por si usted tenía duda, y en Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Muchas gracias, muy buenas noches. Y de momento es una pausa, es breve, regresamos con muchísima más información, por favor, no se despegue.